una iglesia que tenía que transformar naciones, llevando el reino de Dios a todo el mundo. Ellos tan solo podían consolar las ovejas heridas, cuidar de ellas, sanarlas, pero nunca les enseñaron a que la voluntad de Dios era que cuidáramos de esta tierra, que es parte de su reino también. Porque ese fue el llamado original de Dios sobre el hombre. Gloria al Señor. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre estas dos palabras que usamos como si tuvieran el mismo significado y no lo tienen. Uno es el significado de iglesia y otro de eclesia. La palabra iglesia no tiene el mismo significado en la Biblia que la palabra eclesia. La palabra iglesia originalmente viene de una palabra alemana, de Alemania, que a su vez viene de una palabra griega. O sea, comienza desde una palabra griega, después fue una palabra alemana y de ahí se transformó en iglesia. Pero no es la palabra eclesia que es usada en la palabra de Dios. Entonces, esta palabra iglesia, que viene originalmente del griego, significa ante el Señor. En el 360 después de Cristo, esta palabra se usó para describir las casas de oración que eran usadas para celebrar servicios, cultos. Pero en el 611, que vino la traducción de la Reina Valera, si ustedes se acuerdan, no le gustó el concepto de la palabra eclesia, y cuando hizo la traducción de las Biblias que hoy nosotros tenemos leyendo, hizo algunas anotaciones tales como que la palabra eclesia sería usada solo como sinónimo de la palabra iglesia, cosa que no era, no significaba lo mismo. Pero la traducción de la Biblia que usted lee hoy por la Reina Valera, desde aquellos tiempos, pusieron como similares en significado la palabra iglesia y la palabra eclesia, pero sus raíces son totalmente diferentes. ¡Wow! Porque, como vemos, no le gustó el concepto que tenía originalmente la palabra eclesia. No sabemos por qué, ¿verdad? Pero desde ese entonces las traducciones se hicieron con la palabra iglesia en vez de con la palabra eclesia. Que fue la palabra original usada en Mateo 16. Esto no quiere decir que vamos a dejar sin valor la palabra iglesia ahora, como tampoco dejamos sin valor la palabra pastor, aunque no es el único ministerio que Dios puso en la iglesia. Tiene su valor. Toda esta palabra tiene su valor, pero no es lo único. Ese es el problema. Quedó incompleto el significado y el valor de estas palabras, porque el pastor es solo un ministerio que Dios puso y estableció sobre su iglesia. Pero Dios quiere restaurar el concepto ahora de la palabra eclesia en su significado original. No hay problema con la palabra iglesia, con el congregarse, con edificar templos, no hay ningún problema. Pero lo que Él quiere es transformar naciones y que llevemos a esta tierra al plan original con el que Él la creó, para ejercer dominio y autoridad como lo estableció en su palabra, eclesia, en su verdadero significado, desde Génesis capítulo 1. Estamos ahora en el tiempo cuando Dios quiere restaurar el verdadero significado de lo que Él estableció sobre la tierra. El diablo lo distorsionó, le trató de sacar su efecto original, pero Dios está restaurando ese significado originalmente. Entendemos bien lo que es adorar a Dios, tener una relación de hermandad los unos con los otros, ayudarnos, sanarnos las heridas, orar los unos por los otros, pastorear las ovejas que están heridas, reunirnos como familia para adorar a Dios, para buscar a Dios. Pero Dios viene a darnos ahora un giro
en nuestro entendimiento de lo que dice Mateo 28 y lo que realmente el término que él dejó, que fue iglesia, debe hacer. Para tomar el término iglesia y llevar ese discipulado que él dejó a todas las naciones del mundo, restaurando el dominio del reino de Dios sobre la tierra, como lo es en el cielo. Que no hay ninguna fuerza, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda detener lo que hoy Dios quiere hacer sobre su pueblo. Esta es una gran noticia, ¿verdad? Esta es una noticia que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ver y tenemos que estudiar, impregnar de esta voluntad de Dios sobre la tierra. Porque Dios está restaurando su plan original, como lo hemos dicho, de su reino, no solamente en el cielo que permanece, porque Él es el rey y se hace su voluntad. Él creó esta tierra para que fuera hecha su voluntad sobre él, no para que reinara Satanás ni para que reinara los hijos de desobediencia, sino para que su iglesia reine sobre la tierra. Quiero que te quede bien claro en esto, este tema sigue da para mucho más. No lo vamos a ver en un día porque es demasiado contenido, lo vamos a ver en 2 o 3 veces posiblemente. La próxima semana vamos a continuar con esto porque es algo tremendo que necesitamos aprender desde el fondo, bien desde el fondo para la palabra de Dios, para entender cuál es verdaderamente el plan de Dios sobre su pueblo. Estamos hablando de judíos y gentiles. Dios tiene un solo pueblo, Dios tiene una sola iglesia, Dios tiene una sola nación santa, un pueblo adquirido por Dios que va a manifestar con su gloria en este mundo donde tú y yo estamos viviendo. Esto es algo maravilloso, pero el tiempo ha llegado en que Dios establece su voluntad del cielo sobre la tierra. En este tiempo que estamos viviendo es el tiempo más glorioso de todos los tiempos que han existido en la iglesia, porque este es el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios hizo desde un principio sobre la tierra. Así que te esperamos la próxima semana en la continuación de este tema glorioso. Entonces, Dios dice: yo edificaré sobre la roca que es Cristo a mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer. Dios te bendiga ricamente.